Jamás pensé que escucharía su voz susurrando mi nombre, pero no la mía. Era la de mi mejor amiga. Todo comenzó una tarde cualquiera, una de esas en las que la rutina te arrulla y te hace creer que tu vida es estable, segura, perfecta. Yo estaba convencida de que mi matrimonio era sólido, de que Rodrigo y yo habíamos pasado por lo peor y que ya nada podía rompernos. Llevábamos 8 años juntos, y aunque había discusiones, siempre terminábamos riendo. Hasta que esa risa se fue apagando sin que yo lo notara. La primera señal fue mínima, tan pequeña que podría haberla ignorado. Rodrigo empezó a llegar tarde del trabajo, alegando reuniones, tráfico o simplemente cansancio. Y yo, como tonta enamorada, le creí. Porque cuando confías, no buscas pruebas. Porque cuando amas, justificas. Pero algo dentro de mí empezó a murmurar, esa intuición femenina que nunca falla. Una noche, mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación de mensaje. No soy de revisar teléfonos, pero en ese momento, algo me empujó. Lo abrí. Solo decía, nos vemos mañana, mismo lugar. No tardes. Sin nombre, sin contexto. Sentí como el estómago se me cerraba. Me quedé quieta, mirando la pantalla, escuchando el agua correr, intentando convencerme de que era un mensaje de trabajo, una broma, cualquier cosa. Pero el corazón ya sabía la verdad. Decidí no enfrentarlo aún. Lo observé los días siguientes, sus camisas olían distinto, un perfume que no era mío. Empezó a cuidar más su apariencia, a perfumarse antes de salir, a revisar 2 veces el espejo. Y lo más doloroso, ya no me miraba igual. Sus ojos pasaban por mí como si fuera invisible. Una noche, en la cena, le pregunté directamente, ¿hay algo que me quieras contar, Rodrigo? Me miró con una sonrisa cansada, esa sonrisa que usaba cuando quería evitar una discusión, y dijo, nada, amor. Estás paranoica. Y yo asentí, pero en el fondo sabía que mentía. Así que decidí hacer algo que nunca pensé hacer, lo puse a prueba. Le dije que me habían ofrecido un viaje de trabajo de 3 días y que no podía rechazarlo. No existía tal viaje. Empaqué una maleta falsa, lo abracé antes de salir y me subí al coche. Esperé a que él creyera que me había ido y luego regresé. Aparqué a una cuadra, apagué el motor y esperé. Pasó 1 hora. 2. Y entonces vi cómo salía de casa, con esa camisa azul que a mí me encantaba, mirando el móvil y sonriendo. Lo seguí. Sus movimientos eran tan seguros, tan planeados, que me di cuenta de que no era la primera vez. Llegó a un café discreto, de esos donde nadie mira a nadie. Entró. Esperé unos minutos y lo seguí, cuidando no hacer ruido. Cuando lo vi, casi se me cayó el alma. Frente a él, riendo, con la misma sonrisa que me robó hace años, estaba Clara. Mi mejor amiga desde la universidad. La que me acompañó al altar. La madrina de nuestro hijo. Estaban tomados de la mano. Él la miraba con ternura, con una suavidad que ya no tenía conmigo. Quise gritar, correr, romper todo. Pero me quedé congelada. Sentí que el aire me faltaba. Me di la vuelta y salí del lugar antes de que me vieran. Lloré en el coche hasta que el llanto se volvió silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando volví a casa, tenía el plan más claro que nunca. No iba a confrontarlos. Aún no. Iba a mirar, escuchar, entender. Quería saber cuánto tiempo llevaba su mentira, hasta dónde llegaba el teatro. Durante semanas fingí que todo estaba bien. Lo besaba, lo escuchaba hablar de trabajo, mientras él seguía saliendo a sus reuniones. Clara venía a verme, como si nada. Hablábamos de todo, incluso de Rodrigo. Me decía que era un gran hombre, que yo tenía suerte. Y cada vez que la escuchaba, me hervía la sangre, pero sonreía. Hasta que un día decidí cambiar las reglas del juego. Planeé una cena en casa. Los invité a los 2. Rodrigo, sin sospechar, aceptó. Clara también. Preparé la mesa, encendí velas, serví vino. Todo parecía perfecto. Cuando se sentaron frente a mí, los miré y dije con calma, quiero hacer un brindis.
Por la sinceridad. Por los amigos que se dicen la verdad. Por los amores que no mienten. Ambos me miraron, tensos. Rodrigo fingió una risa. Clara bajó la mirada. Entonces saqué mi teléfono. Abrí la grabación del café y la puse sobre la mesa. Sus rostros palidecieron. Nadie habló durante un largo minuto. Rodrigo balbuceó, no es lo que parece, y yo solo respondí, claro que no. Es peor. Clara empezó a llorar, a decir que fue un error, que no quería lastimarme. Pero en sus ojos no había arrepentimiento. Había miedo. Un miedo egoísta. Me levanté, tomé mi copa y dije, no se preocupen. No pienso gritar, ni hacer un drama. Solo quiero que sepan que esta noche es la última en la que me van a ver. Me fui al dormitorio, cerré la puerta y por primera vez en meses, dormí tranquila. Pero lo que pasó después fue lo que nunca imaginé. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña. No era tristeza. No era rabia. Era una calma densa, como si todo se hubiera detenido. En la mesa del comedor aún estaban las copas vacías, el vino seco pegado al cristal, las migas de una cena que ya no significaba nada. Rodrigo no estaba. Su cepillo de dientes tampoco. Clara tampoco me escribió. Ni una disculpa, ni una excusa. Nada. Era como si hubieran desaparecido juntos, borrándome del mapa. Pasaron los días. El silencio en casa era insoportable. Pero en ese vacío empecé a ver cosas con claridad. La cantidad de detalles que había ignorado por amor, las señales que gritaron en mi cara y que yo callé. El perfume que no era mío. Los mensajes a medianoche. Las llamadas que cortaba en cuanto entraba yo. Las risas compartidas con Clara en mis propias narices. Recordé una tarde en particular, hacía meses, cuando ella me ayudó a elegir un regalo para él por su cumpleaños. Me dijo, le encantan las camisas ajustadas, que marquen los hombros, ¿no? En ese momento no me pareció raro. Ahora entendía por qué sabía tanto. Mi mejor amiga sabía cosas de mi esposo que yo ya había olvidado. Y eso dolía más que la traición misma. No era solo perderlo a él. Era perderla a ella. Era perder la versión de mí que aún creía en la lealtad. Pero no iba a quedarme quieta. Tenía que cerrar esa historia a mi manera. Tenía que entender por qué. Así que comencé a observar. Revisé nuestras cuentas, los movimientos bancarios. Descubrí pagos que no cuadraban, hoteles, restaurantes en zonas donde nunca habíamos ido juntos. Incluso un recibo de un fin de semana en la playa, fechado justo cuando él me dijo que estaba en un congreso de trabajo. La curiosidad se transformó en hambre. Empecé a reconstruir su mentira pieza por pieza. Cada factura, cada foto, cada coincidencia. Era como montar un rompecabezas de traición. Un día, revisando un correo antiguo, encontré una carpeta oculta con fotos. Eran de ellos. No eran fotos explícitas, no. Eran peores. Sonrisas, miradas, gestos de complicidad. Lo más íntimo no era el cuerpo, era la conexión. En una de ellas, Rodrigo le sostenía la cara como solía hacerme a mí, y ella lo miraba como si el mundo no existiera. Cerré la laptop. Me temblaban las manos. Pero no lloré. No esta vez. Me prometí algo, no iba a ser la víctima de su historia. Si ellos habían escrito su traición, yo iba a escribir mi venganza. No una venganza de gritos ni de escándalos. Una más elegante. Más silenciosa. Decidí volver a mi trabajo, enfocarme en mí. Fui recuperando la energía que había perdido en ese matrimonio. Empecé a salir, a arreglarme, a vivir. Rodrigo intentó contactarme semanas después. Me llamó una noche, supuestamente solo para hablar. Le contesté. Su voz sonaba distinta, nerviosa, vacía. Necesito verte, me dijo. Clara me dejó. Esa frase fue como una bofetada y una liberación al mismo tiempo. Clara lo había dejado. Claro que sí. Las personas que traicionan juntos rara vez terminan juntas.
Le respondí con frialdad, no tengo nada que hablar contigo, Rodrigo. Ya me dejaste bastante claro quién eres. Pero él insistió, suplicó. Decía que todo fue un error, que me amaba, que se dejó llevar. Me pedía perdón, pero cada palabra sonaba como una excusa reciclada. Colgué. Pero esa llamada me dio una idea. Si él había perdido a Clara y me había perdido a mí, tal vez por fin sentiría lo que yo sentí. Decidí verlo una última vez. Lo cité en el mismo café donde lo vi con ella. Cuando llegué, me miró como si no creyera que era real. ¿Yo iba vestida como antes? Con la misma chaqueta roja que él solía decir que le encantaba. Me senté frente a él. ¿Qué quieres?, le pregunté. Arreglarlo, dijo. Sé que no lo merezco, pero quiero intentarlo. Lo miré largo rato, sin decir nada. Lo observé con calma, como si analizara a un extraño. Dime algo, Rodrigo, le dije al fin. ¿Valió la pena perderme por alguien que jugó contigo igual que tú conmigo? Bajó la mirada. Por primera vez no tenía respuestas. Entonces saqué algo de mi bolso. Era una carpeta con copias de todos los recibos, las fotos, los mensajes. La puse sobre la mesa. Esto es todo lo que queda de nosotros. Un registro de tus mentiras. ¿Puedes quedártelo, para que no olvides quién eres? Se quedó en silencio, mirando los papeles. Yo me levanté, pagué mi café y salí. No miré atrás. Esa noche dormí sola, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentí sola. Me sentí libre. Sin embargo, las vueltas de la vida no terminan ahí. Un mes después, recibí un mensaje inesperado. Era de Clara. Necesito hablar contigo. Por favor. Es importante. Dudé en responder, pero la curiosidad me ganó. Quedamos en un parque, en un lugar público. Cuando la vi, estaba irreconocible. Ojeras, el cabello desordenado, los ojos hinchados de tanto llorar. No vengo a pedirte perdón, me dijo de entrada. Sé que no lo merezco. Pero hay algo que debes saber. Me quedé en silencio. Rodrigo me engañaba también a mí, dijo con la voz quebrada. Mientras estaba contigo y después. Nunca dejó de mentir. Nunca dejó de jugar. Sentí un escalofrío. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Que todo fue una mentira. Hasta conmigo. Me contó que, mientras ella creía que por fin estarían juntos, él seguía viéndose con otra mujer. Una compañera de trabajo. Que incluso le había prometido dejar todo por ella. Que cuando Clara se enteró, lo confrontó y él desapareció. Lo perdió todo. En ese momento, algo dentro de mí cambió. No sentí lástima. No sentí odio. Solo una extraña compasión mezclada con alivio. Porque, al final, su traición fue su castigo. Nos había engañado a todas. Y ahora estaba solo. Nunca creí que me pasaría lo mismo que a ti, murmuró Clara. Ahora entiendo lo que te hice. La miré, y después de un largo silencio, le dije, no me debes disculpas, Clara. Lo que pasó, pasó. Pero te doy un consejo, no busques respuestas en él. Búscalas en ti. Me levanté, la abracé y me fui. Mientras caminaba, entendí que mi historia ya no trataba de Rodrigo ni de Clara. Trataba de mí. De cómo sobreviví al engaño, al dolor, a la pérdida, y aprendí a no necesitar la aprobación de nadie. Sin embargo, esa no fue la última vez que supe de él. 2 meses después, recibí una carta. Escrita a mano, sin remitente, pero reconocí su letra. Decía, nunca supe amarte bien. Pero tú fuiste lo único real que tuve. Perdóname, aunque no lo merezca. La guardé en un cajón. No la rompí, no la respondí. Solo la guardé. Porque no necesitaba cerrar el círculo con él. El círculo ya estaba cerrado dentro de mí. Y así, con el tiempo, la herida dejó de doler. Aprendí que la infidelidad no destruye solo lo que tenías, sino también lo que creías de ti misma. Pero también descubrí algo más poderoso, que puedes reconstruirte. Que puedes volver a amar,
pero empezando por ti. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrarte. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas mi historia. ¿Tú perdonarías una traición así o simplemente te alejarías para siempre? ¿Qué harías tú? Pasaron los meses y mi vida comenzó a llenarse de un silencio distinto. Ya no era ese silencio pesado que me recordaba todo lo perdido, sino uno más liviano, casi sanador. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía. Me mudé a otro barrio, empecé un nuevo trabajo en una editorial pequeña, rodeada de libros, de historias, de gente que no sabía nada de mi pasado. Era como volver a nacer, solo que esta vez con cicatrices que me hacían más fuerte. Sin embargo, el pasado tiene esa costumbre cruel de aparecer justo cuando crees haberlo dejado atrás. Una tarde, mientras revisaba unos manuscritos, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensar. Laura, dijo una voz masculina, grave, pausada. Soy Javier. Me tomó unos segundos ubicarlo. Javier había sido un viejo amigo de Rodrigo. Bueno, más mío, en realidad. Habíamos coincidido muchas veces en reuniones, en cenas de pareja, incluso en viajes de grupo. Siempre fue amable, atento, pero distante. Después del divorcio, nunca más supe de él. ¿Javier? Vaya, ¿cuánto tiempo? Lo sé, respondió, con un tono que mezclaba nostalgia y cuidado. Me enteré de lo que pasó. No quise entrometerme antes, pero necesitaba hablar contigo. Dudé, pero su voz sonaba sincera. Acepté verlo. Quedamos en una cafetería del centro, un lugar nuevo para mí, lejos de todos los recuerdos. Cuando lo vi entrar, me sorprendió cómo el tiempo lo había cambiado. Ya no era el hombre risueño que recordaba. Tenía la mirada de alguien que también había pasado por tormentas. Nos saludamos con un abrazo breve, casi incómodo. No sabía si ibas a venir, dijo. Yo tampoco, le respondí, sonriendo apenas. Pedimos café y empezamos a hablar. Al principio de banalidades, luego con más confianza. Hasta que él bajó la voz y dijo, sé que no es mi lugar decir esto, pero necesito contarte algo sobre Rodrigo. Lo miré sin decir palabra. Hubo cosas que tú nunca supiste. Cosas que yo descubrí después. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosas? Rodrigo no solo te engañó con Clara. Lo hizo varias veces, con distintas personas. Algunas mientras ustedes aún estaban recién casados. Lo miré, sin respirar. Yo traté de advertirle. Le dije que iba a perderte. Pero él tenía esa forma de justificarse, de creer que merecía todo. No podía detenerlo. Me quedé en silencio. Por dentro, una parte de mí se encendía de rabia, pero otra ya no podía sorprenderse. Supongo que no me sorprende, dije con calma. Lo que sí me sorprende es que alguien como tú siga hablando de él como si aún importara. Javier asintió. No lo hago por él, Laura. Lo hago por ti. Porque te mereces saberlo. Y porque hay algo más que necesitas oír. Se inclinó un poco hacia mí. Rodrigo me pidió que te buscara. Hace semanas. Está enfermo. Sentí un golpe en el pecho. ¿Enfermo? Sí. Un problema cardíaco. Grave. Está solo. Y, al parecer, lo único que hace es hablar de ti. Tragué saliva. Parte de mí quiso reír por la ironía del destino. Parte de mí sintió lástima. No sé qué esperas que haga con eso, Javier. Nada, respondió. Solo pensé que debías saberlo. A veces, cerrar el ciclo también significa decidir si vale la pena decir adiós. Esa noche no pude dormir. No porque lo extrañara, sino porque la idea de que él estaba ahí, sufriendo, me revolvía sentimientos contradictorios. Al día siguiente, encontré su carta en el cajón, la misma que había guardado sin leer de nuevo. La saqué y la miré. Quizás esa era la señal de que debía cerrar el capítulo de verdad. Fui al hospital. No sabía si lo vería o no, pero necesitaba hacerlo por mí, no por él. Cuando llegué, el olor a desinfectante y el silencio de los pasillos me hicieron dudar.
Pregunté en recepción. ¿Rodrigo Salazar? La enfermera revisó la lista. Sí, habitación 214. Caminé hasta la puerta. Antes de entrar, escuché su voz. Débil, temblorosa. ¿Quién es?, dijo cuando toqué. Abrí lentamente. Estaba delgado, irreconocible. Cuando me vio, se le humedecieron los ojos. Laura, apenas pudo decir mi nombre. No supe qué responder. Me quedé de pie, mirándolo. No esperaba que vinieras. Yo tampoco, le dije. Se hizo un silencio largo. Podía escuchar el monitor marcando su pulso. No vine por ti, añadí. Vine por mí. Porque no quiero que lo último que recuerde de nosotros sea odio. Rodrigo asintió, con lágrimas. Te fallé. A ti, a todos. No tengo cómo justificarlo. No tienes que hacerlo, le respondí. Solo espero que algún día entiendas lo que destruiste. Se quedó mirándome, con los ojos llenos de arrepentimiento. Fuiste lo mejor que me pasó, Laura. Lo único real. Pero lo entendí demasiado tarde. Quise responder algo, pero no pude. Solo asentí. Adiós, Rodrigo. Me di la vuelta y salí, sin mirar atrás. Al salir del hospital, sentí una paz inmensa, una ligereza que no conocía. Era como si por fin hubiera soltado el último hilo que me ataba a esa historia. Los meses siguientes fueron distintos. Volví a reír de verdad. Me dediqué al trabajo, a viajar, a conocer nuevas personas. Incluso a permitirme sentir de nuevo. Javier se convirtió en alguien cercano, sin que lo buscáramos. Me acompañaba sin presiones, con respeto. Una noche, mientras cenábamos, me dijo, ¿sabes? Siempre te admiré. Por cómo amabas. Por cómo luchabas. Lo miré con una mezcla de ternura y miedo. ¿Y ahora, qué admiras? Sonrió. ¿Qué aprendiste a soltar? Y sin darme cuenta, esa frase se quedó conmigo. Porque sí, había aprendido. A soltar el dolor, los recuerdos, la rabia. A no buscar justicia, sino paz. Un año después, recibí una carta más. Esta vez del abogado de Rodrigo. Dentro, había un sobre y una nota. Decía, Laura, si estás leyendo esto, ya no estoy. Dejé esto porque, a pesar de todo, eras mi familia. Dentro del sobre había una llave y un documento. Rodrigo me había dejado la casa donde vivimos. Aquella que yo había abandonado. Durante horas miré esa llave, intentando decidir si debía volver o dejarla en el olvido. Al final, decidí ir. Cuando abrí la puerta, el aire estaba lleno de polvo, pero también de recuerdos. En las paredes seguían las marcas de los cuadros, en la cocina aún estaba mi taza favorita. Caminé por las habitaciones, tocando las cosas, sintiendo cada pedazo de mi pasado. Y entonces, algo cambió. No sentí tristeza. Sentí gratitud. Por todo lo vivido, incluso por el dolor. Porque sin esa historia, yo no sería la mujer que era ahora. Puse la llave sobre la mesa, respiré hondo y dije en voz baja, gracias, por fin te dejo ir. Salí de la casa y la dejé cerrada para siempre. En el camino de regreso, el sol se estaba poniendo. Javier me esperaba en el coche. ¿Listo el adiós?, me preguntó. Sonreí. Sí. Ahora sí. Y mientras el cielo se teñía de naranja, supe que mi historia no era una historia de traición, sino de renacimiento. De cómo incluso lo roto puede florecer si lo dejas sanar. A veces perder es la única forma de encontrarse. Y ahora dime tú, si el amor que te destruyó un día te buscara otra vez, ¿le abrirías la puerta? ¿O la cerrarías para siempre? Pasaron los años, y aquella historia, que una vez fue mi herida más profunda, se convirtió en mi mayor lección. Volví a enamorarme, sí, pero no de alguien más, al menos no al principio. Me enamoré de mí. De mi fuerza. De mi calma. De mi forma de volver a confiar, aunque el miedo aún se escondiera en los rincones del alma. Con el tiempo, Javier y yo nos volvimos inseparables.
No fue un romance repentino ni una historia de película, fue algo más humano, más real. Empezó con amistad, con respeto, con silencios compartidos. Él nunca intentó llenar el lugar de nadie, simplemente me acompañó mientras yo aprendía a ser libre. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, una que antes evitaba porque me recordaba a Rodrigo y Clara, Javier me tomó la mano y me dijo, ¿sabes? No puedo prometerte que la vida no vuelva a doler, pero puedo prometerte que, si lo hace, estaré ahí para recordarte quién eres. Y por primera vez, no sentí miedo de creer en alguien. Lo miré y respondí, entonces, no me prometas nada más. Y así empezó una nueva etapa. Sin rencores. Sin fantasmas. Aprendí que la traición no define quién eres, define a quien la comete. Que uno puede salir del infierno y seguir creyendo en el amor, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces volver a sentir. A veces pienso en Rodrigo. No con rabia, sino con una compasión tranquila. Su nombre ya no duele. Es solo parte de mi historia, una página de un libro que ya terminé. Ahora entiendo que hay amores que llegan para quedarse y otros que llegan solo para enseñarte a volver a empezar. Hoy miro hacia atrás y sonrío. No porque todo saliera bien, sino porque aprendí a hacerlo incluso cuando todo salió mal. Y si estás escuchando mi historia, si alguna vez sentiste que el mundo se te caía por una traición, recuerda esto, no se trata de lo que perdiste, sino de lo que encontraste en ti después del dolor. Porque el amor más fuerte no es el que te jura eternidad, es el que te rescata cuando todo se rompe. Y ahora dime tú, si el destino te diera la oportunidad de empezar de nuevo con alguien que te hirió, ¿lo harías? ¿O elegirías, como yo, volver a amarte primero a ti?